Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Colosenses, esta es una carta escrita, obviamente por el apóstol Pablo, concisa pero muy profunda en su contenido y de gran impacto a lo largo de los años dentro de lo que viene siendo la teología cristiana. El aspecto más importante de Colosenses es su exaltación cristológica, su enseñanza en cuanto a la vida cristiana. Vamos a ver desde el destinatario, para que todos lo tengamos en cuenta. Fue escrita a la iglesia, obviamente, que estaba en Colosas. Es posible que el Evangelio llegara a Colosas durante el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. En Hechos 19:10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Más adelante, ahí mismo en el mismo capítulo 19 de Hechos, pero en el verso 17, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Es muy probable que esta iglesia fuera iniciada o fundada por Epafras, porque así lo escribió el apóstol Pablo, precisamente ahí en Colosenses 1, verso 7, dice: como han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. De antemano, ningún otro lado vas a ver a Colosenses, no lo vas a ver en el libro de Hechos. Todo lo que se sabe de Colosenses es precisamente por Colosenses. Y ahorita vamos a ir entendiendo más o menos el porqué. Inclusive se cree que el mismo Epafras llevó también el Evangelio a la Odisea y a Heliópolis. Fecha y ocasión fue durante el encarcelamiento de Pablo, cuando estuvo ahí en Roma, su encarcelamiento domiciliario, que él tenía la oportunidad de predicar la palabra, de ir a donde quiera, pero estaba custodiado. Y fue en el año 63 después de Cristo. Prácticamente vienen siendo de las últimas cartas que el apóstol escribió. Y dice Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo con nosotros, dice el apóstol Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también soy preso. Nos hace ver el apóstol Pablo que él está preso. Al escribir esta carta, Pablo vuelve a mencionar el tema de su encarcelamiento en Colosenses 4:18. Dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acuérdense de mis prisiones, la gracia sea con todos ustedes. Colosenses, no podemos comprender la carta de Pablo a los colosenses o a la iglesia de Colosas, a menos que entendamos su trasfondo, su contexto y su propósito. Todo esto es lo que vamos a estar viendo, si Dios nos lo permite, en estas próximas semanas. Había una gran preocupación, obviamente, del apóstol Pablo por los colosenses. Que había algo que hemos aprendido en el apóstol Pablo, es su gran amor, precisamente por las almas. Y en esta ocasión, por los colosenses, era que las
falsas enseñanzas estuvieran precisamente contaminando a Colosas, a la iglesia de Colosenses, engañando la fe y la práctica de estos cristianos. Porque era una congregación noble, era una congregación que había adoptado muy bien lo que era el Evangelio, a pesar de no haberlo oído ahí en su ciudad, sino fueron y lo trajeron de otra ciudad. El Evangelio, a estos falsos maestros se les llamaba gnósticos, miembros de un movimiento religioso y filosófico. Los gnósticos buscaban la salvación a través del conocimiento, que es gnosis. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, obviamente el Señor ha estado airado y reprende con fuerza a los falsos maestros, a los falsos profetas. Y esta era la preocupación principal del apóstol Pablo. Sabía que se habían estado levantando estos gnósticos en ese tiempo, que se estaban filtrando a la iglesia y estaban tergiversando la palabra, metiendo filosofías huecas, filosofías helenísticas, como ahorita lo veremos. Y eso era lo que estaba aconteciendo. Nosotros nos damos cuenta cómo nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, habla de los falsos profetas, de los falsos maestros o profetas, en Jeremías 23, 16 al 40. Dice Jeremías 23, 16, por ejemplo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Yahvé. Ahí mismo, en el capítulo 23, verso 31 al 32, dice Yahweh: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, o sea, con sus blasfemias, para caer bien prácticamente. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a ese pueblo, dice Yahvé. El gnosticismo, hermanos, se originó a mediados y a finales del siglo I. Es por eso que al apóstol Pablo y a los apóstoles les tocó este herejía. Y no nomás a ellos, sino también a los padres del primer siglo, los que sucedieron a los apóstoles o que se quedaron como obispos en las iglesias que fundaron los apóstoles. A partir de sectas judías y cristianas heterodoxas, o sea, que están en contra de la sana doctrina, que se autodenominaban cristianos gnósticos, enfatizando el conocimiento espiritual, o sea, gnosis, sobre la fe. Y esto es lo que hace precisamente que el apóstol Pablo respingue. Este movimiento se desarrolló dentro del cristianismo primitivo, pero fue rechazado, obviamente, por los apóstoles y los padres de la iglesia, quienes lo consideraron como una herejía. Era una filosofía helenística, el gnosticismo. Las ideas gnósticas también se relacionan con la filosofía de Platón y el neoplatonismo, que distinguía un Dios supremo del universo material creado por un demiurgo. Ahora entendamos esto.
Porque podemos ver que es por eso que tergiversan las palabras o a veces dicen medias verdades, pero una media verdad obviamente es una absoluta mentira. Entonces vemos en la filosofía platónica que Platón adopta la palabra griega de diurgos, que es un artesano o un arquitecto o un hacedor. De ahí tú ves como algunas sectas o religiones que dicen el arquitecto del universo. Hoy en día no estamos fuera del gnosticismo, hay mucho gnosticismo que se ha filtrado también en la iglesia para describir una divinidad que ordena y armoniza el cosmos. Y tú puedes decir, bueno, me suena congruente porque es lo que se refiere precisamente Génesis 1. La creación es En caos. Pero veamos esto, la función de caótica y preexistente, para organizar el mundo físico, intentando imitar las ideas perfectas del mundo inteligible. ¿Qué significa? Que la naturaleza del demiurgo es un Dios que no crea absolutamente nada. Obviamente, y no crea de la nada tampoco, sino que da forma y orden al universo material que participa de la imperfección al ser una copia de las ideas. Debemos de tener mucho cuidado. No es de sorprendernos precisamente que los 3 temas claves de Colosenses estén todos relacionados con las 3 enseñanzas principales de los gnósticos, yendo en contra de ellos y exaltando la grandeza de Dios, exaltando a Cristo. Primero, Cristo es supremo. O sea, Pablo lo pone rápidamente, Cristo es supremo. Los gnósticos enseñaban que existía una jerarquía compleja de seres espirituales divinos y que un hombre no podría ser Dios. Ya desde allí están empezando esta herejía o este espíritu de anticristo a atacar directamente lo que era la deidad de Cristo. Pablo establece la posición suprema y la autoridad de Cristo sobre todo lo identificado como la imagen perfecta, así lo identifica Pablo como la imagen perfecta de Dios. Jesús es Dios y Él creó todas las cosas, tanto el mundo material como el mundo espiritual. Por eso ahí en Colosenses 1, versos 15 y 16, escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que Pablo está enseñando precisamente es que Jesús ha existido siempre. Y no solo creó el mundo físico, sino que aparte lo sostiene, lo mantiene unido al sustentar y dirigir todo el universo. Por eso en el verso 17 de Colosenses 1 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Llega Pablo rápidamente a escribirles esta gran verdad y también para que nosotros abramos nuestros ojos. Pablo está enseñando que este Jesús, aparte de ser hombre, es Dios eterno. Él está hablando aquí de la eternidad de Jesús porque siempre ha existido. Jesús también ocupa la posición suprema de autoridad sobre la iglesia.
porque en su encarnación unió la plenitud de Dios con la humanidad, y entonces sufrió, murió y resucitó en ese cuerpo para reconciliar a los pecadores con Dios, para reconciliar a todo aquel que en Él cree con Dios, y le otorga la vida eterna, porque obviamente Él es Dios. Colosenses 1, 18 al 20 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que Él esté siempre en el primer lugar de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestro ser. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo esto es lo que vamos a estar viendo, toda esta riqueza la vamos a estar viendo en Colosenses. Pablo prácticamente les está diciendo a los colosenses, no escuchen a los gnósticos, cierren sus oídos al gnosticismo. El mundo físico no fue creado por el ser espiritual o angelical, demiurgo, sino por Cristo supremo. Este Cristo que está por sobre todas las cosas, este Cristo supremo entró en el mundo en un cuerpo físico, tal y como lo dijo Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, de los mismos genes del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Este Cristo supremo hizo todo esto para reconciliarnos con Dios, para reconciliar el mundo físico con Dios, como lo acabamos de ver en Colosenses 1:20. Reconciliar consigo mismo todas las cosas. Pablo lo que está diciendo ahí, no menosprecien la encarnación de Cristo. Como otras herejías, los gnósticos niegan la deidad de Cristo, por lo tanto, era un espíritu de anticristo. Es el espíritu de anticristo, como lo dice primera de Juan 4:3, que ya opera en el mundo. Si Jesús no es Dios encarnado, no puede representar perfectamente a Dios, lo que lo convierte en un mediador insuficiente. Y eso no nos enseña la palabra de Dios. Mismo Pablo le escribe a Timoteo, que por cierto Timoteo está presente cuando escribe Pablo esta carta, y esto lo vamos a ver si Dios nos lo permite la próxima semana, pero le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 2, 3 y 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Wow. ¿Qué es bueno y agradable delante de nuestro Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este Cristo es supremo, dice Pablo. Él es Dios y es el que vino a salvarnos. Así es, porque Jesús es verdaderamente Dios, entonces podemos tener la plena confianza en la salvación que Él nos está ofreciendo. Hay un solo mediador, uno solo, entre Dios y los hombres, no hay nadie más. Esto es lo que veremos precisamente en Colosenses. Segundo, ya vimos que Cristo es supremo primero. Es el primer tema que va a estar tratando Pablo. Segundo, Cristo es suficiente. No necesitamos poner nada más. Cristo es suficiente. Los gnósticos enseñaban que la salvación se obtenía al acceder a un conocimiento secreto que solo ellos o unos pocos podían tener. Así son las sectas y debemos de tener mucho cuidado.
La secta te dice que si te haces tal, es como puedes ser salvo. Si tú eres tal y te dan nombre, entonces eres salvo. No, no les hagas caso. Todo es a través de Cristo. Pablo les dice en Colosenses 2, 1 y 3, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Dice Pablo, no los conozco, nunca los he visto. ¿Ves? Por eso sabemos que Pablo no fue el que fundó la iglesia, fue Epafras, como él mismo lo dice. Y a lo mejor la idea de Pablo era ir y conocer a los de Colosas, pero les escribe como su apóstol, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar, les dice, todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Prácticamente Pablo dice, ¿quieres realmente tener sabiduría? ¿Quieres tener el verdadero conocimiento? Solamente en Cristo, en nadie más. El que no honra al Hijo, obviamente no honra al Padre. El que no honra al Padre, no honra al Hijo. Van de la mano, siempre van juntos, siempre están juntos. Por eso Pablo dirigió a los colosenses a la fe en Cristo como la única fuente de sabiduría abundante y salvadora. Les advirtió contra cualquier enseñanza que los apartaba de la suficiencia en Cristo. Cristo es suficiente, y no cayeran en filosofías, que no cayeran en tradiciones o en prácticas mundanas. Dice Colosenses 2, 4 al 9, y esto les digo, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. O sea, aún por bonitas que se oiga, tengan cuidado. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia, plenitud de vida en Cristo. O sea, en Cristo están plenos. Mire que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nos diría Pablo, o nos dice el Espíritu Santo, y ustedes, hermanos, están completos en Él, únicamente en Él. En Cristo está la plenitud, Colosenses 2:10, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que no les vengan a adorar la píldora del que un ángel o los demiurgo o X, Y y Z o dioses, semidioses X. No se requiere nada más para la salvación y la justificación que la fe en Cristo. Ningún conocimiento adicional, práctica, experiencia o ángel puede añadir algo, solo a Cristo. En Jesucristo estamos completos. Colosenses 2, 18 al 19. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, que es lo que traían estos hombres, entremetiéndose inclusive en cosas que ni han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose, o sea, no agarrándose de la cabeza,
O sea, de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, únicamente en Jesús. Pablo les estaba diciendo a los colosenses, si tienes a Cristo, es suficiente. Ya lo tienes todo. Estás pleno en Él. Cualquier cosa que le añadas a Él, como escribió Pablo en Gálatas 2:21, por demás murió Cristo entonces. Prácticamente encontremos, hermano, descanso, gozo, alegría en Él. Disfrutemos día a día su presencia. Que Él sea todo para nosotros. Qué hermoso es. Estaba escuchando a Pepe Mendoza, el predicador, al que es el que le dobla la voz en español al pastor R.C. Sproul. Estaba escuchando una predicación de él y me encantó porque dice, nos podrán llamar religiosos, nos podrán llamar fariseos, nos podrán decir lo que quieran. Dice, pero para mí el domingo lo disfruto como no tienen idea. Y habla él ahí y te pones a meditar y es cierto. ¿Qué estarías haciendo ahorita? ¿Levantarte tarde? ¿Hacerte tu cafecito? ¿Irte a sentar en tu sofá preferido? ¿Ver deporte? ¿Ver una película? Dice, no, para mí eso no es disfrutar. Para mí el disfrutar cada domingo es estar aquí con ustedes. Es venir y adorar al Señor. Y esto llevo haciéndolo por años, dice el pastor Pepe Mendoza. Y cuando tú lo estás escuchando te identificas y dices, es cierto. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos plenos, hermanos. El que busca cualquier pretexto para no asistir, muchas veces yo me pongo a dudar y a decir, ¿verdaderamente este hombre está saciado en Cristo? ¿Está pleno en Cristo? ¿Está completo en Cristo? Eso es lo que les está diciendo. Pablo les estaba diciendo a los colosenses, si tienes a Cristo, ya tienes lo suficiente, lo tienes todo. Tercero y último, Cristo es nuestra identidad. Ahora Él es nuestro modelo a seguir. Ya no es mi papá, ya no es mi hermano mayor. Ya no tenemos superhéroes. Ahora es Cristo. Quiero parecerme a Él, quiero ser como Él. Debido a que los gnósticos eran unos filósofos religiosos prácticamente, como ya lo vimos, los gnósticos buscaban la salvación a través del conocimiento y de sí mismos. El conocimiento, como hoy en día lo ves en algunos edificios o en algunas empresas, que te ponen el conocimiento es poder. Prácticamente esto es lo que ellos manejaban. Así que amaban obviamente el aquí y el ahora. Eran amadores también de sí mismos, hasta cierto punto eran narcisistas. Y en contraposición a esto, Pablo y los demás apóstoles enseñaron que los cristianos ahora son nuevas criaturas. Y que esa nueva criatura ahora se identifica con su Hacedor o con su Salvador, que es Cristo, que es lo mismo, buscando ser como Cristo. Colosenses 3, 1 y 2, les escribe Pablo a los colosenses y les dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba
y no en las de la tierra. Y esto lo ves tú a través de cada uno de los apóstoles. Hey, decía Juan, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No lo hagan. Pedro igual, y así lo podemos ver en varios de ellos, aún de los líderes que no fueron apóstoles, como Santiago, como Judas, que te dicen, hey, ten mucho cuidado. ¿Qué decía Santiago? Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo en el acto se constituye un enemigo de Dios. Hay una nueva identidad en Cristo. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió en Juan 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me encanta el 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Prácticamente Juan dice, hey, eso ya pasó para ti. Ahora tú has sido engendrado por voluntad de Dios. Ahora perteneces a Dios. Ahora por eso eres hijo de Dios. ¡Qué hermoso! La antigua identidad de los caminos mundanos debe ser desechada. Es lo que está enseñando Pablo precisamente, todo lo contrario a los gnósticos. Y la nueva identidad en Cristo debe ser adoptada. Colosenses 3, 12 al 14, dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, o sea, apartados del mundo para Dios, para Cristo, y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, soportándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vistámonos, hermanos, como Cristo. Procuremos día a día parecernos más a Él. Y te vas a parecer más a Él yendo a diario a la palabra, conociéndolo más, relacionándote con Él, platicando con Él a diario. A tal grado que al rato te digan, como a Pedro, cuando lo identificaron, le dije, no, sí, tú eres uno de ellos, porque te vistes como ellos, porque hablas como ellos, porque te ves como ellos. Qué hermoso que así nos digan, hey, tú te ves como Cristo, tú hablas como Cristo, tú eres un cristiano. Bendito sea Dios. Colosenses podría resumirse de la siguiente manera, ya vamos a terminar. Esto simple y sencillamente fue la introducción de lo que es el origen de Colosenses. No se dejen desviar por el enfoque de los gnósticos o de los falsos maestros, de los falsos profetas, que hoy en día nos rodean y nos seguirán rodeando por los siglos de los siglos. La supremacía de Cristo es que Cristo está sobre todo. La suficiencia de Cristo significa que ustedes están plenos, saciados, satisfechos y están completos ya en Él. No tienen que buscarle nada ni añadirle nada. Dejen que sea Cristo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, obrando en sus vidas. Por último, identificados en Cristo es tener un nuevo estilo de vida, ser nuevas criaturas que se parecen a Él. Así lo enseñaron los apóstoles. Así lo enseñó nuestro mismo Señor Jesucristo. Únicamente voy a poner 4 citas, 3 de los apóstoles y una de Cristo, porque si no, olvídense, toda la Biblia está plagada, principalmente el Nuevo Testamento. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Pedro dice en su primer carta, primera de Pedro 2:21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, para que sigamos sus pisadas. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y nuestro Señor Jesucristo, leemos sus palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15, cuando nos deja dicho, dice, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Y podríamos citar muchísimas, casi siempre nuestro Señor Jesucristo poniéndose Él como ejemplo, ¿no? Ámense unos a otros así como yo los he amado. Obedezcan a mi Padre así como yo he obedecido su palabra y permanezco en Él, así que obedézcanme, dice Cristo. Y tantas cosas. Todo esto es lo que precisamente estaremos viendo en Colosenses, si Dios nos lo permite, las próximas semanas.